¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente tener fe en Cristo? ¿Qué impacto tiene esta fe en nuestra vida diaria y en nuestra relación con Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra fe es genuina y transformadora? Este versículo de Juan capítulo 3 versículo 36 encapsula una verdad fundamental del Evangelio cristiano, resaltando la importancia de la fe en Jesús para obtener la vida eterna y escapar de la ira de Dios. En nuestro devocional de hoy, sobre fe en Cristo, vamos a explorar Juan capítulo 3 versículo 36, un pasaje que nos confronta con la realidad de nuestra necesidad de fe en Jesús. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y creencias, recordándonos que la verdadera vida eterna se encuentra únicamente en el Hijo de Dios. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a que nos acompañes en este viaje para descubrir cómo la fe en Cristo impacta profundamente nuestra vida espiritual. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para entender Juan capítulo 3, versículo 36, es crucial situarlo en su contexto bíblico. Este versículo es parte del diálogo de Jesús con Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, que buscaba entender las enseñanzas de Jesús. El capítulo 3 del Evangelio de Juan es conocido por contener uno de los versículos más citados de la Biblia, Juan capítulo 3 versículo 16, donde se declara el amor de Dios por el mundo y el don de su Hijo para la salvación de todos los que creen. En el contexto más amplio del Evangelio de Juan, este pasaje se centra en la revelación del Hijo de Dios y la fuente de vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 36 resume la oferta y el desafío del Evangelio, la oferta de vida eterna para quienes creen en Jesús y la advertencia de juicio para quienes lo rechazan. Este versículo, por lo tanto, no solo es una declaración teológica, sino también una llamada urgente a la fe y al arrepentimiento. El contexto histórico y cultural también es significativo. En el primer siglo, los judíos esperaban un Mesías que liberaría a Israel del dominio romano. Sin embargo, Jesús vino a ofrecer una liberación mucho más profunda, la liberación del pecado y la muerte espiritual. Nicodemo, como líder religioso, representaba a aquellos que estaban buscando, pero aún no comprendían completamente la naturaleza del reino de Dios. Jesús le explicó la necesidad de nacer de nuevo, de experimentar una transformación espiritual que solo es posible a través de la fe en Él. Además, el Evangelio de Juan fue escrito en un contexto de conflicto entre las primeras comunidades cristianas y el judaísmo tradicional, así como frente a la creciente influencia de las filosofías grecorromanas. Este Evangelio subraya repetidamente la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y la única vía para la salvación. En contraste con otros sistemas de creencias y prácticas religiosas, Juan 3:36, por tanto, es una declaración categórica que refuerza este tema central del Evangelio. La fe en Cristo es esencial y exclusiva para la vida eterna. Reflexionar sobre Juan capítulo 3 versículo 36 nos invita a considerar la profundidad y el alcance de lo que significa creer en Jesús. La primera parte del versículo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, nos asegura que la fe en Cristo no es solamente una creencia intelectual, sino una confianza profunda y una entrega completa a su señorío. Esta fe resulta en una transformación radical que afecta todos los aspectos de nuestra vida, llevando a una relación viva y continua con Dios. La frase tiene vida eterna implica una posesión presente y continua.
La vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para los creyentes. Este tipo de vida es una vida en comunión con Dios, caracterizada por su paz, su gozo y su propósito. Es una vida que trasciende las circunstancias temporales y terrenales y que se fundamenta en la obra redentora de Cristo. En contraste, la segunda parte del versículo que dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, presenta una advertencia severa. Rehusar creer en Jesús no es simplemente una elección neutral, es rechazar la vida y la salvación que Dios ofrece. Esta incredulidad resulta en la separación eterna de Dios, que es la esencia misma de la muerte espiritual. La ira de Dios no es una explosión de cólera incontrolada, sino su justa y santa respuesta al pecado y la rebelión. Es la consecuencia inevitable de rechazar su gracia y amor manifestados en Cristo. Reflexionar sobre estas verdades nos lleva a un examen profundo de nuestra propia fe. ¿Estamos viviendo una fe auténtica y transformadora o simplemente una profesión de fe superficial? ¿Estamos conscientes de la gravedad de rechazar a Cristo y las consecuencias eternas que conlleva? Esta reflexión nos desafía a revisar nuestra relación con Jesús y a renovar nuestro compromiso de seguirle con todo nuestro corazón, mente y alma. Aplicar Juan 3:36 a nuestra vida diaria implica vivir una fe activa y vibrante en Cristo. Esta fe debe influir en nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras relaciones. Creer en el Hijo no es un evento único, sino una vida de fe continua y creciente. En primer lugar, debemos cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a discernir su voluntad y a vivir de acuerdo a sus mandamientos. Pasar tiempo diariamente en la presencia de Dios nos renueva y nos capacita para enfrentar los desafíos con una perspectiva divina. Además, la fe genuina se manifiesta en obediencia. Nuestra creencia en Jesús debe reflejarse en cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo respondemos a las enseñanzas de la Biblia. Esto incluye amar a nuestro prójimo, perdonar a quienes nos ofenden y vivir una vida de integridad y justicia. Compartir nuestra fe con otros es una parte esencial de vivir en Cristo. Jesús nos llama a ser sus testigos, y esto significa compartir el mensaje del Evangelio con nuestras palabras y nuestras acciones. Debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros y hacerlo con amor y respeto. Creer en el Hijo de Dios nos garantiza la vida eterna, una promesa de una relación sin fin con Dios, libre del poder del pecado y la muerte. Esta vida eterna comienza ahora, transformando nuestra existencia presente y dándonos una esperanza futura. En contraste, rehusar creer en Jesús resulta en la ausencia de esta vida eterna y la experiencia de la ira de Dios. Esto no es solo una advertencia para el futuro, sino una realidad presente para aquellos que rechazan a Cristo. La vida sin Jesús es una vida sin la verdadera paz, sin propósito eterno y sin la comunión con Dios que Él ofrece. Las consecuencias de la incredulidad son serias y devastadoras. La Biblia describe la ira de Dios como justa y merecida debido al pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo escribe: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La separación de Dios, que es la esencia de la muerte espiritual, es la consecuencia más grave de rechazar a Jesús. Juan 3:36 contiene una advertencia clara y directa. Rehusar creer en el Hijo tiene consecuencias eternas.
Esta advertencia no debe tomarse a la ligera. En toda la Escritura vemos que Dios es santo y justo y no puede pasar por alto el pecado. La incredulidad es una forma de rechazo activo de la gracia y la verdad que Dios ha revelado en Jesús. La advertencia de la ira de Dios debe movernos a un sano temor y a una seria consideración de nuestra respuesta a Cristo. La Escritura está llena de advertencias sobre la necesidad de fe y arrepentimiento. En Hebreos 2:3 se nos pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta pregunta retórica subraya la seriedad de la oferta de salvación y las graves consecuencias de ignorarlas. Además, la advertencia no es solo para los no creyentes, sino también para los creyentes, para que permanezcan firmes en su fe y no se desvíen. Jesús mismo advirtió a sus seguidores sobre la necesidad de permanecer en Él para dar fruto. Esta advertencia nos llama a una vida de constante vigilancia y dependencia en Cristo. El diablo utiliza diversas trampas para intentar desviar nuestra fe y alejarnos de la verdad de Cristo. Una de las trampas más comunes es la duda. Desde el principio en el jardín del Edén, Satanás ha intentado sembrar dudas sobre la palabra y las promesas de Dios. La duda puede erosionar nuestra fe y llevarnos a cuestionar la bondad y la fidelidad de Dios. Otra trampa es la tentación. El diablo busca explotar nuestras debilidades y deseos para llevarnos al pecado y alejarnos de Dios. La tentación puede tomar muchas formas, desde las lujurias de la carne hasta los deseos de poder y reconocimiento. El engaño es otra trampa poderosa del diablo. Él busca engañarnos sobre nuestra identidad en Cristo, sobre la suficiencia de la gracia de Dios y sobre la verdad del Evangelio. Las falsas enseñanzas y las filosofías mundanas pueden desviar nuestra fe y apartarnos del camino recto. Además, el diablo utiliza la distracción para apartarnos de nuestra relación con Dios. Vivimos en un mundo lleno de ocupaciones que pueden fácilmente desviar nuestra atención de las cosas eternas. La distracción puede ser tan dañina como la duda o la tentación porque nos roba el tiempo y la energía que deberíamos dedicar a nuestro crecimiento espiritual. Jesús nos dice en Juan capítulo 3 versículo 36 que la fe en Él es la clave para la vida eterna. Esta declaración es consistente con todo su ministerio y enseñanza. Jesús es la única vía para la salvación y creer en Él es esencial para tener una relación con Dios. Jesús también nos llama a permanecer en Él. Permanecer en Jesús implica una vida de fe continua y dependencia en Él para nuestra fuerza y guía. Jesús nos asegura su presencia y su ayuda en nuestra vida diaria. En Mateo capítulo 28 versículo 20, Jesús promete y dice: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta promesa nos da confianza y seguridad de que no estamos solos en nuestro caminar de fe. Además, Jesús nos advierte sobre las consecuencias de la incredulidad. En Marcos 16:16 dice: «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». La incredulidad no es solo una opción alternativa, es una elección que tiene consecuencias eternas. Aplicar la enseñanza de Juan capítulo 3 versículo 36 a nuestra vida actual implica vivir una fe que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra sociedad contemporánea, donde tantas voces compiten por nuestra atención y lealtad, debemos elegir seguir a Jesús de manera sincera y constante. Esto significa priorizar nuestra relación con Dios. En un mundo lleno de distracciones,
Debemos hacer un esfuerzo consciente para pasar tiempo con Dios a través de la oración, la meditación en la Escritura y la adoración. Este tiempo nos fortalece y nos recuerda quién es nuestro verdadero Señor. Nuestra fe debe influir en cómo tratamos a los demás. Jesús nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto se traduce en actos de compasión, justicia y servicio a los necesitados. Vivir nuestra fe en la comunidad demuestra el amor de Cristo de manera tangible. Oremos. Padre Celestial, vengo ante ti con humildad y gratitud por el regalo de tu Hijo Jesús. Gracias por la vida eterna que has prometido a todos los que creen en Él. Confieso mis dudas y mis debilidades y te pido que fortalezcas mi fe. Ayúdame a vivir una vida de obediencia y testimonio, reflejando tu amor y tu verdad en todo lo que hago. Protégeme de las trampas del diablo y de las distracciones de este mundo. Renueva mi compromiso de seguirte a ti, Señor Jesús, con todo mi corazón, mente y alma. Gracias por tu promesa de estar conmigo siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.